inicio con las primeras preguntas. Cuando estamos reanimando un paciente con COVID, eh, ¿ustedes en la sede Líbano tienen alguna preferencia en cuanto al tipo de líquidos con lo cual reaniman? Hacemos referencia a coloides, cristaloides. ¿Están usando de rutina algún tipo de monitoreo para el volumen intravascular o estamos hablando de los casos graves? ¿O todos los estamos reanimando con lactato de Ringer? ¿Cómo hay alguna diferencia? ¿Están usando algo diferente? No, Doc, pues al menos en lo que respecta a mi experiencia clínica allá en la unidad, utilizamos lactato de Ringer. Lo que más, lo que como que preferimos utilizar. Ok, nosotros difundimos hace poco al interior del grupo la guía de sobreviviendo a la sepsis de los pacientes con COVID y sí, realmente igual nos va a estar haciendo las observaciones pertinentes el doctor Márquez, pero hasta el momento nada ha marcado la diferencia, ¿no? O sea, seguimos reanimando con lactato de Ringer, sabemos que la solución salina aumenta la acidosis hiperclorémica y realmente en casos muy específicos echaremos manos de coloides. En cuanto al monitoreo del volumen intravascular, creo que pues, no estamos haciendo nada diferente a monitoreo invasivo de la tensión arterial con línea arterial en los casos en los que el paciente tiene un caso grave y necesita estar pronado. Y de reforma rutinaria, a menos de que el caso específico lo amerite, no estamos haciendo monitoreo del gasto cardíaco. No sé, doctor Mauricio, qué opine con este punto que creo que no hay mayor controversia. Sí, de acuerdo. En general, utilizar soluciones balanceadas, creo que esa discusión no, digamos, no tiene que extenderse mucho. Puntualmente nosotros contamos con el lactato Ringer. Recuerden que la solución salina al 0.9% tiene el equivalente en sodio a 10 paquetes de papas, de normal no tiene nada. Se asocia a falla renal y a coagulopatía, de tal manera que tiene unas indicaciones, que es el paciente neurocrítico y probablemente un escenario menos frecuente, una alcalosis metabólica hipoclorémica, precisamente porque pues, se asocia a acidosis. Esos dos escenarios es donde uno puede utilizar la solución salina al 0.9%. Y en relación al monitoreo, pues lo ideal sería, hay dos pruebas para determinar el volumen efectivo intravascular de un paciente. Si ese paciente responde al volumen, entonces recuerden que lo primero que se debe uno preguntar es si el paciente necesita volumen. Lo segundo es si ese paciente va a responder a volumen. Pues la mejor estrategia, la verdad, es primero por retos de volumen, entre 200 a 300 cc de cristaloides o la elevación pasiva de piernas, que es el equivalente, y con una elevación pasiva de piernas y un BTI o un monitor de gasto cardíaco al minuto. Yo sé que eso es pues, difícil, es engorroso, pero también la sensatez clínica es importante. Si un paciente, ejemplo, tiene sepsis, tiene pancreatitis, ese paciente necesita volumen, ¿de acuerdo? Y pues recordar que los líquidos endovenosos son un medicamento que aumentan mortalidad si se prescriben de manera inadecuada, de tal manera que hay que intentar garantizar la euvolemia. Gracias, doctor Mauricio, por ayudarnos digamos que este tema que ha sido tan controvertido no solamente en COVID, sino en toda la reanimación del paciente séptico. Bueno, la guía hablaba también que, bueno, que vasoactivo deberíamos preferir. Yo creo que en el paciente específico de COVID, pues no debería ser diferente a un paciente con un estado séptico convencional, ¿no, doctor Mauricio? ¿O hay alguna apreciación diferente? O sea, haríamos uso inicialmente de la noradrenalina, ¿verdad? Dependiendo obviamente del contexto, ¿no? No sé si me escucharon la pregunta. Es que Jefe, el audio está muy débil, Fabi. Sí, no, perdón, es que no sé por qué se está... ¿Ya me escuchan mejor?
ya. ¿Me escucha mejor, doctor Mauricio? Sí, se escucha. Sí, mucho mejor. Ok, ya. ¿Está mejor? Sí. Ok. Entonces, el otro tópico de controversia eh, es con respecto a qué inotrópico deberíamos usar de primera mano en el paciente que tiene choque por COVID. Yo sé y vuelvo a repetir lo que no debería ser diferente a un paciente con un estado séptico avanzado. ¿Qué opina, doctor Mauricio? Sí, la verdad que el vasopresor de primera elección, siempre y cuando se garantice el volumen, recuerden que, pues como, eh, digamos, dato adicional, paciente con shock séptico tiene una mortalidad del 40 al 60%. Y esa mortalidad se disminuirá con cinco cosas. La primera es un bolo de líquidos, la guía le dice 30 dc por kilo, pero póngale líquidos, eso pues es una recomendación con pobre nivel de evidencia, lo ideal sería medirlo como les mencioné anteriormente. Póngale líquidos, hemocultívelo, póngale antibióticos si es necesario, con un cubrimiento adecuado, mídale en lactato, ni siquiera piense cómo está el lactato y repítalo en lactato en 2 horas. Si eso si eso lo hacen en la primera hora y le repiten el lactato, ya le bajaron la mortalidad al paciente casi la mitad. Ese es el primer punto. Ahora, el inicio temprano de vasopresores eh, es importante porque limita el aporte volumétrico. Recuerden que la sobrecarga hídrica aumenta mortalidad, como se los acabo de mencionar, y el vasopresor de primera elección, pues definitivamente es la noradrenalina. En cuanto al vasopresor de segunda elección, pues los estudios son, digamos, la evidencia no es tan sólida. Por citar algunos son el BAST, el VANISH, que son estudios de vasopresina. Y hay cuando uno ve las curvas de Kaplan-Meier en relación a supervivencia de, en cuanto a la asociación de vasopresores, la vasopresina a 90 días, que es una debilidad de esto, puntualmente del VAST, utilizaba dosis de 0.01 a 0.04 unidades minuto, que eso más o menos les da alrededor de 0.6 a casi 2.6, 2.8 unidades hora de vasopresina, se asocia a disminución de la mortalidad. Lo que sí es claro es que la vasopresina se asocia a menos tasas de disfunción renal y menos tasas de terapia de reemplazo renal, contrario a lo que se cree que no es nefroprotector, es al contrario, es más bien nefroprotector. De tal manera que sí, digamos que no tenemos duda en cuanto a la elección del vasopresor. La primera sería noradrenalina. ¿Y en qué momento se define shock séptico refractario? Para decidir el segundo vasopresor. Entonces, en ese estudio que les menciono, el BAST, y hay otros dos donde lo definen muy bien, el Adrenal y el Approach, mencionan que la noradrenalina dosis de 0.2 microgramos kilo minuto equivalentes después del aporte volumétrico, eso es un shock séptico refractario y es donde uno decide poner la vasopresina entre 0.2 y 0.25 pues para dar una consideración final. ¿Aló? ¿Doctor Garzón está escuchando? Jefe Edna. Ya, Sí, ya, Doc, yo lo escucho, el doctor ya me Garzón perdió la escucha. conexión un momento. Ya, creo que ya me Ya escucho otra vez, terminé. Mauricio. Está terrible la conexión. Bueno, hay otro punto que quisiera, no sé si hay algún médico de la sede de Uitama, es que no los conozco muy bien allá, no conozco los nombres, no sé si alguno se aventura de pronto a echarnos una mano y por el chat nos vaya diciendo que quiere participar. Es lo siguiente, Mauricio, ha sido siempre muy controvertido el uso y la forma como estamos administrando los corticoides en estos pacientes con casos graves de COVID. Hay personas que están extendiendo la terapia con dexametasona 10 días, otros 7 días, gente que está usando bolos bajos de dosis de corticoide en el paciente que está con choque. Bueno, ¿qué sabemos de esto? ¿Qué nos muestra la evidencia, doctor Mauricio? Bueno, la indicación de corticosteroide viene de datos del estudio Recovery, un estudio pues, británico, donde tenían 3 subgrupos, ¿cierto? Los pacientes que no estaban hospitalizados, ambulatorios, sin requerimiento de oxígeno, los hospitalizados institucionalizados con oxígeno y los de ventilación mecánica.
un estudio cercano a 6.000 pacientes donde a partir del momento en que los pacientes requieren oxígeno, elevan su respuesta inflamatoria sistémica, que se correlaciona con la fase inflamatoria de la enfermedad. En esos pacientes, pues si bien es un estudio observacional, parece que asocia menos mortalidad. A dosis de 6 miligramos día de dexametasona, ellos lo utilizaron por 10 días. Ahora, la duración puede ser motivo de controversia por dos cosas. La primera es que la dexametasona, pues siempre le he tenido mucho aprecio como corticosteroide porque es el de mejor penetrancia pulmonar y es el de vida media más larga, 36 horas. De tal manera que después de los 10 días va a seguir actuando. El problema de los corticosteroides es que, pues, como ustedes muy seguramente habrán leído, hay asociaciones con superinfecciones, incluso con candidemias. De tal manera que, si bien la duración puede ser controvertida, la manera en que ellos lo utilizaron fue por 10 días, no debería utilizarse más. Y hay incluso unas aproximaciones pues un poco más sensatas y es en función de la respuesta inflamatoria de los pacientes. Es decir, si el paciente no está inflamado, pues probablemente no necesita más esteroides. Pues que me parece una aproximación más sensata. Ahora es diferente el escenario del shock séptico. Cuando el paciente está en shock y está en shock refractario, las dosis de los esteroides pueden llegar a ser mayores. Equivalentes de hidrocortisona a 200 al día. Ya después hablaremos infusión versus bolos, pero en general, digamos, en shock séptico esa sería la aproximación o la equivalencia. Si ustedes disponen de fluorocortisona, podría ser la asociación entre un corticosteroide y un fluorocorticoide como es la fluorocortisona. Parece ser que se asocia menos mortalidad, pero en contextos de shock séptico refractario. Vemos que hay otras consideraciones, una publicación de hace un año exactamente, se llama el DEXA-ARTS, pero desafortunadamente no ingresó pacientes con COVID. Ellos utilizaron en 10 días corticosteroides a dosis altas, dexametasona 20 miligramos los primeros 5 días, después 10 miligramos los siguientes 5 días, y se asoció menos mortalidad, un estudio en general bien diseñado con pocos sesgos. De tal manera que ocasionalmente hemos tenido esas presentaciones, sobre todo cuando hay fases hiperinflamatorias muy agudas, lo hemos intentado, pero finalmente, digamos, no está tan avalado por la evidencia en COVID, de tal manera que la recomendación sería para COVID con requerimiento de oxígeno, 6 miligramos día por 10 días, y en shock séptico el equivalente de hidrocortisona 200 al día de cualquier otro corticosteroide pues, que ustedes tengan en su institución. Es correcto, sí, Doctor, o sea, tenemos dos... tengo una sí, pregunta. ¿Cómo están? Diego Daza de la unidad de Duitama. Tengo una pregunta en cuanto al manejo con los corticoides. Primero, vamos a llevar los 6 miligramos por 10 días y completamos los 10 días, ¿lo suspendemos inmediatamente o se empieza a disminuir la dosis? O sea, a 4 y después suspender. Y la otra pregunta es, por lo general cuando encontramos a pacientes con COVID muchas veces pueden llegar con broncoespasmos severos, entonces, por ejemplo, siempre llegan los pacientes de urgencias o cuando ingresan a la unidad, iniciamos, a veces lo estamos manejando con metilprednisolona con dosis de embolo inicial de 250. ¿Qué tanto tiempo, o sea, hay alguna diferencia entre si le manejo con 6 miligramos, 8 miligramos o con la metila, haciendo la conversión, ¿no? Pero tengo esa duda respecto a cuánto, si suspendo inmediatamente y si cuando estoy poniendo metilprednisolona en bolos o hidrocortisona de 200 al día, ¿cómo hago la conversión y cómo lo paso a la dexametasona y por cuántos días lo podría llevar con los otros corticoides? Claro, qué buena pregunta, doctor. Entonces, digamos, hasta 10 días se pueden tolerar los corticosteroides sin hacerle destete, pues, por decirlo de alguna manera. Y lo que pasa es que si bien la vida media de la dexametasona son 36 horas, en general es el tiempo de vida media con una dosis, pero en la medida que usted da más dexametasona, esa vida media se puede prolongar, entonces el esteroide en realidad va a ir bajando progresivamente. Y el riesgo de insuficiencia suprarrenal, que imagino que es su preocupación, pues la verdad es que es muy pobre después de 10 días de corticosteroides. Y en relación al tema del broncoespasmo, pues dos consideraciones. La primera es que normalmente son exacerbaciones de EPOC. Recuerde usted que la guía GOLD le menciona a usted que las dosis máximas de corticosteroide en pacientes con EPOC son 40 miligramos de metilprednisolona o equivalentes. Si uno se pone a mirar en detalle los datos de ese metaanálisis, ellos incluso los primeros 3 días utilizaron 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas. Eso no va más allá de 40 50 miligramos cada 12 horas por los primeros 3 días. En general, la recomendación por guías pues, es
40 miligramos o equivalentes por un máximo de 5 días. Haciendo la conversión de dexametasona a metilprednisolona, que se puede hacer, si hay publicaciones puntuales en COVID de diferencias entre metil y dexa, sí. Hay una publicación muy bonita hace 12 días más o menos, donde comparó dexa o el equivalente a metilprednisolona, que son 32 miligramos de metilprednisolona. Ese es el equivalente de la dexa de 6 miligramos. Y pues son datos observacionales, no le puedo a usted dar una conclusión muy fuerte acerca de esto, pero parecía tener mejor asociación la metilprednisolona. En conclusión, hay que, pues, si es únicamente por COVID, requerimiento de oxígeno, que es la indicación traído del recovery, sería 6 miligramos o equivalente de metil, que serían 32. Si es un broncoespasmo, pues la dosis máxima sería 40 miligramos al día por 5 días o equivalentes, o incluso, pues, si uno ve en detalle algunos publicaciones de ese metaanálisis donde surgió esa recomendación, serían 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas, pues trayendo las dosis de las guías, doctor. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta respecto a los corticoides. Pues hemos visto que los pacientes con COVID intubados en la unidad de cuidado intensivo pueden llevar a más de 10 días. ¿Es necesario seguir igual con la dosis del corticoide? Y si en caso de que uno, pues el paciente, pues no sé, hemos tenido aquí pacientes de 15, 20 días, pues intubados, esos pacientes después de los 10 días se benefician también de continuar con el corticoide de dexametasona 6 miligramos, seguimos con esa dosis, le bajamos o en esos casos, ¿cómo hacemos? Sí, qué buena pregunta. Entonces, miren, lo que pasa es que el SDRA tiene unas fases, ¿cierto? La exudativa, la inflamatoria, la proliferativa y después pues, que viene con inflamación y después la fibrótica o de recuperación. En general, la tercera fase empieza a partir del día 10 a 14. Esa respuesta fue, digamos, se intentó, pues, perdón la redundancia, responder por Meduri, porque él fue de los pioneros en utilizar dosis altas de esteroide en SDRA, temprano versus tardío. Si bien esos estudios tienen muchas limitaciones, cuando él empezó tardío, definido como 10 días después en el SDRA, se asoció a más mortalidad, lo que tenemos claro, y pues también es bonito en relación o en función de la etapa de la enfermedad. Si está en una fase fibrótica, los esteroides no funcionan. Incluso pueden hacer más daño por la asociación o los que tienen con superinfecciones, de tal manera que en general más de 10 días pues no se benefician y dos, tampoco empezarlos tardíamente. De tal manera que la recomendación sería, si es por COVID, pues 10 días, pues si tiene otras consideraciones, no sé, si pues, nos llega con EPOC y se exacerba, pues ya sería algo, o hace un estridor post-extubación, o el paciente le hace un test de fuga que limita, que usted le piensa que le puede limitar la extubación por un estridor post-extubación, pues sería otra indicación diferente de corticosteroide, pero en general la recomendación sería máximo 10 días. Muchas gracias, Doc. Y ya la última pregunta, qué pena. En cuanto también a los pacientes con COVID, muchos terminan con la sospecha de infarto debido a la elevación de las troponinas. En cuanto a Ditama, pues no tenemos siempre la facilidad tal vez de hacer un ecocardiograma inmediato para saber si la elevación de las troponinas se ha dado por la misma enfermedad o por otra, o por la lesión cardíaca. Me preguntan en cuanto a los corticoides con la dexametasona, ¿hay problema en cuanto a la remodelación cardíaca o con ese no tendríamos ese inconveniente? Pues, Doc, sí, ahí van dos preguntas en una, pero véala, tradicionalmente los esteroides se han asociado a ruptura ventricular. Esa probabilidad es menos del 1%. No deberían elevarla. Ahora, usted tiene que conocer su troponina en la institución. Recuerde usted que la troponina ultrasensible, hay que conocerla. Hasta un 20% de los pacientes sin ninguna entidad patológica pueden tenerla positivo. Es decir, uno de cada, ¿me escuchan? 1 de cada 5 pacientes que no tiene absolutamente nada puede salir la troponina positiva. Entonces, si bien la cuarta definición, la más reciente, le menciona a usted que condición sine qua non debe tener una troponina por encima del percentil 99, lo de la curva del 20% ya no es cierto. Ustedes saben que más o menos en el 2012, 2013 la curva eran 6 horas. En la guía del 2016 se avanzó a curva de 3 horas y en la guía de noviembre del año pasado dice que 1 o 2 horas, depende de su troponina. Entonces, lo primero es que la CUR debe conocer su troponina para hacer un delta a la hora.
o a las 2 horas, pues, dependiendo de la que usted tenga. Pero más importante que eso es el contexto clínico del paciente. Es decir, si en un paciente normal 1 de cada 5 pueden salir positivas, en un paciente séptico con COVID o que se tuvo que intubar, pues aún pueden salir positivas, pero hablaría de una lesión miocárdica y no de infarto agudo de miocardio. De tal manera que el contexto clínico es muy importante. Si el paciente llega con síntomas respiratorios, si llega, pues se tiene que intubar y la troponina le sale positiva, eso sería una lesión miocárdica asociada, en este caso, pues a una sepsis o a una falla respiratoria, pues por COVID, pero más que a un infarto. Ahora, pues, hay pacientes que pueden tener enfermedad isquémica concomitante, sí, pero en general el diagnóstico de ese paciente sería lesión miocárdica y no debería tener más implicaciones que pronóstico. Muchas gracias, Gracias, doctor. Tenemos esa duda acá en la PC de Duitama, porque realmente los casos de lo de las troponinas que le he comentado, pues han salido pues, muchos casos positivos y siempre hemos tenido esa duda porque pues, se han tenido que salir remitidos a otras instituciones, precisamente porque esa delta sí se hace positiva, pero pues siempre me genera la inquietud si era asociado pues al proceso por el que estaba pasando el paciente. Entonces, pues es algo que siempre nos había generado eso. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta aquí en nuestro conversatorio y es, cánula de alto flujo, ¿en quiénes debemos usar el paciente en estos pacientes que usan cánula de alto flujo deberían tener el personal máscara adicional para protegerse? Finalmente, reduce el riesgo de intubación o mortalidad. Creo que esto también ya está bastante claro. No sé, doctor Mauricio, usted me corregirá, pero finalmente los estudios mostraron que no reduce la mortalidad. En algunos subgrupos disminuyó o retardó pues el inicio de la ventilación mecánica invasiva. ¿Qué tan esperanzador es? Sí, la verdad que la cánula de alto flujo no dio los resultados que se esperaban. Y desafortunadamente la asociación en disminución de la mortalidad no fue fuerte, la verdad. Incluso, como lo menciona el doctor Garzón, diferir una intubación orotraqueal en un paciente con fallas respiratorias, aumentarle la mortalidad. No es intubar temprano ni intubar tardío, es intubar cuando toca, porque también hay publicaciones de eso. Demorar un poquito la intubación les va a mejorar a los pacientes. Eso todo depende del contexto clínico. En realidad, la cánula de alto flujo, ¿cuándo se debería utilizar? O sea, si el paciente tiene signos francos de falla respiratoria, la verdad es que la probabilidad que ese paciente responda a cánula de alto flujo es muy bajita. Los que no hacen parte de ese grupo probablemente se beneficien. Hay que tener en cuenta que cerca del 37% de los pacientes con cánula de alto flujo requieren intubación mecánica. Eso es un valor muy alto. O uno lo podría ver al revés, ¿no? Cerca del 60% de los pacientes no requieren ventilación mecánica, pues que sonaría un poco mejor. Ciertamente, los que se intuban después de fallar con la cánula de alto flujo tienen más mortalidad. Entonces, eso tampoco es un dato menor. Sigue siendo una zona gris el beneficio de la cánula de alto flujo. La cánula de alto flujo da hasta 70 litros por minuto en flujo. Y un paciente en falla respiratoria puede tener mayor esfuerzo respiratorio que este y requerir, probablemente se va a beneficiar de una ventilación mecánica. De tal manera que sigue siendo controvertido, no ha tenido los desenlaces pues, esperados. Y adicional a eso hay que tener una vigilancia estricta pues, con el índice de ROX para decidir una intubación si el paciente rápidamente pues falla la cánula de alto flujo, precisamente para evitar diferir una intubación y aumentarle la mortalidad. No sé si alguien tenga algo por agregar con respecto a ese punto, porque cayó en el ambiente y creo que eso nos pasó durante mucho tiempo, que la cánula de alto flujo se nos volvió como una medida salvadora y mire que no es así.
De hecho, lo que acaba de decir el doctor Mauricio, o sea, es saber en qué momento hay que ventilar los pacientes y no tener el falso concepto de que le vamos a aumentar la mortalidad con la ventilación mecánica. Analizamos hace poco la revisión que salió publicada acerca de los 60 días de ventilación mecánica y aumento de la mortalidad. Y definitivamente llegamos a la conclusión, ¿no, doctor Mauricio? Que el problema no es la ventilación mecánica, sino cómo ventilamos los pacientes y cuáles son nuestros protocolos para mantener una ventilación mecánica protectora. Creo yo que es muy diferente que un paciente esté ventilado con personas que no están manejando esto a diario en un grupo que esté consolidado con su grupo de terapia respiratoria y enfermería. Creo yo que es como la finalidad de todo esto. Sin duda, sin duda. Bueno, doctor Mauricio, ventilación mecánica no Qué pena, invasiva. una pregunta respecto a lo de la parte de la no invasiva. Pues nosotros aquí en Duitama no contamos con ese tipo de ventilación, perdón, de alto flujo, ¿sí? Porque, pues, pero entonces nosotros aquí sí recibimos muchos pacientes en el que las remisiones dicen que lo que necesitan son este tipo de cánulas. Sin embargo, nosotros, pues, no lo contamos acá, recibimos los pacientes y con lo que nos recibimos es con máscara de reservorio. Tengo una pregunta respecto, porque es que en cuanto al paciente con dificultad respiratoria, hemos visto que los pacientes tienen una hipoxemia severa, más sin embargo, ellos no presentan mayor dificultad más que una leve taquipnea. Mi pregunta concreta es, los pacientes que tienen una PAFI por debajo de 100, así no tengan signos de dificultad respiratoria, ¿sería indicado la intubación o valdría la pena darles un poquito de tiempo a ver si de pronto recuperaran la parte de oxigenación, teniendo en cuenta que la pronación y todas esas cositas que es algo que siempre nos hemos preguntado en cuanto a ese paciente con dificultad respiratoria? Uf, qué pregunta tan difícil, Doc. Si se intuba la happy hipoxia. Vea, Doc, Ujú. la verdad es que incluso es muy complejo porque pues, el mecanismo de la happy hipoxia es diferente. Tienen que darse tres consideraciones puntuales. La primera es que es la microtrombosis. Dos, la pérdida de la regulación de la vasoconstricción pulmonar hipóxica en un paciente con distensibilidades normales. Esas son como las Sí. tres consideraciones para que el paciente no tenga trabajo respiratorio. Con el mecanismo de hipoxemia, perdón, de hipoxemia es diferente, pues suena sensato no intubarlo. Yo creo que todos hemos visto los adultos mayores que la hipoxia, la gran mayoría de los casos, fracasan y terminan intubados. Sí. Así como hay algunos, un menor porcentaje que saben adelante. Y en pacientes jóvenes parece ser más tolerable. Pero eso pues sigue siendo una zona gris porque usted mismo lo menciona, uno no intuba la PAFI, porque pues, si el paciente está bien. Entonces nosotros lo que hemos intentado es individualizarlo en función de la evolución. Intentamos hacerle pronovigil, seguimos vigilando la saturación de oxígeno, la SAF y la PAF, sus signos de deterioro en relación a el esfuerzo respiratorio. Si se deteriora, rápidamente avanzamos. Si empieza pues, a mejorar, no nos frenamos. Vemos que ese es nuestro enfoque. La verdad es que no conozco publicaciones que den una recomendación fuerte acerca de la happy hipoxia y creo que va a seguir siendo pues muy difícil. Esa es nuestra aproximación. Faltará ver más estudios para, para determinar cuál es la mejor aproximación. Pues pensamos que es una aproximación sensata en función de la evolución del paciente. Gracias, Doc. Y Es otra correcto. pregunta respecto a eso, discúlpeme. Es que pues nosotros aquí en la parte de Duitama, Sogamoso, hemos sido una UCI excluida, se puede decir de alguna forma, precisamente por no contar con esas cánulas de alto flujo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros hemos recibido los pacientes con sus máscaras de reservorio, pero entonces en las remisiones siempre lo ponen así, que necesitan escáner de alto flujo. ¿Sería malo de nuestra parte de todas maneras recibir ese tipo de pacientes, teniendo en cuenta que realmente sacan un alto flujo, no es que tenga un gran beneficio, según lo que su merced refiere? Pues es que no, digamos, no hay que echarla, digamos, a la basura, pues, a la con alto flujo. Si hay un subgrupo de pacientes que se puede beneficiar. Lo que pasa es que ciertamente sigue siendo controvertido y no hemos encontrado el mejor, digamos, el paciente ideal para eso. Ahora, no sería malo, pues, recibirlo. Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque, pues, definitivamente no es que haya tenido la evidencia no es muy sólida.
Y pues si cuentan con máscara de no reinhalación, ¿qué es preferible, recibirlo o no? Yo pienso que sí es mejor recibirlo porque pues rápidamente ustedes podrían avanzar en ventilación o pues ustedes lo ven mejor y le empiezan a bajarle tanto el flujo como la FIO2, de tal manera que pienso que estaría mejor cuidado allá en la UCI que en otro lado y pues sí, no, la justificación de la cánula de alto flujo no, estrictamente no, o sea, no necesariamente tiene que ser utilizada, la verdad, en su algoritmo. Sí, Muchas gracias, doctor. realmente esto ha sido, digamos, que se le ha dado, sí, lo que dice el doctor Mauricio, hay pacientes que, un subgrupo que se beneficia, pero se ha tomado como una medida salvadora y yo creo que lo que siempre hemos visto, ¿no? El paciente no es una foto, el paciente es una evolución y creo que un paciente que tarde 24 horas esperando si encuentra o no encuentra un sitio para una cánula de alto flujo, que sabemos que muy pocas instituciones disponen de ella de forma permanente, pues el paciente finalmente va a perder el cuidado de un grupo que le pueda brindar lo que necesita en ese momento. Finalmente, yo creo que para agregar, doctor Mauricio, creo que lo que alguna vez tocamos en otra de las charlas que hicimos, definitivamente el trabajo respiratorio y tratar de minimizar los swing pleurales, creo que también es otro de las, digamos, de esos hallazgos clínicos que le deberían uno hacerse inclinar sobre que el paciente necesita prontamente el soporte mecánico ventilatorio invasivo. Eh, Creo que el doctor Daza nos mostró un escenario un poco dramático. Yo creo que sí puede haber una hipoxia feliz con PAFIs menores de 100 y lo hemos visto, pero casi siempre uno ya ve estos pacientes con algún grado de compromiso en su perfusión tisular. Creo yo que la zona gris casi siempre la vemos como en pacientes con PAFIs de 150, 200, creo que son los que sobre todo nos generan más trabajo y cuando vemos pacientes añosos que sabemos que someterlos a la ventilación mecánica va a ser bastante difícil el destete. Pasando ya a la siguiente pregunta que tenemos acá en nuestro foro, eh, con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, definitivamente no es una opción. Me estoy refiriendo al CPAP, ¿no, doctor Mauricio? Porque desafortunadamente no tenemos la oportunidad de tener otros dispositivos de ventilación mecánica no invasiva que sean solamente nuestra máscara. ¿En qué casos usted considera que deberíamos usarlos? ¿Deberíamos protocolizar su uso como puente a estos pacientes que ya consideramos recuperados y que tienen alto riesgo de fallo en la extubación de las primeras 48 horas, epocosos? ¿Qué opina? Sí, de acuerdo, de acuerdo. La verdad es que la ventilación mecánica no invasiva en neumonía siempre ha sido controvertida. Y si bien hay datos donde sugieren que puede haber algún beneficio, incluso en la guía de Surviving COVID, que también salió recientemente, dan una consideración acerca de la no invasiva en pacientes con neumonía. Entonces vamos a retomar cuáles son las indicaciones de no invasiva. La 1A es un paciente con falla ventilatoria, es decir, una falla respiratoria tipo 2, hipercápnica. Un paciente con EPOC, eso es indicación 1A. No invasiva es un punto de buena práctica. Con menor nivel de recomendación, edema hidrostático en función de un edema, pues de una disfunción cardíaca, un edema cardiogénico. Trayendo los estudios de falla respiratoria hipoxémica, un gran porcentaje, y a los que les iba bien, son pacientes con falla hipoxémica derivado de un edema cardiogénico, edema hidrostático. Y extrapolarlo a la neumonía me parece algo a mí muy complicado y adicionalmente un poco peligroso, porque la no invasiva en neumonía tradicionalmente es asociado con aumento de la mortalidad. Y no solo eso, sino que difiere la intubación de un paciente en falla respiratoria por neumonía y diferir o retrasar una intubación a un paciente es aumentar la mortalidad. Quiero ser enfático con esto porque con mayúsculas deberíamos tener precaución con la no invasiva en pacientes con neumonía por COVID y adicional que la gran mayoría de las unidades del cuidado intensivo, diría yo menos del 1% en Colombia, no cuentan con la presión negativa y los recambios necesarios para evitar
contaminar el personal. De tal manera que en general la recomendación es no utilizarlo y recordar según los tipos de aislamiento, sí, como menciona el doctor Garzón, la no invasiva tiene un papel importante como prevención de fallo en la extubación. Subgrupos de pacientes, los dos más frecuentes son pacientes con EPOC, falla cardíaca. Los adultos mayores son los de mayor alto riesgo de fallo en la extubación, la obesidad, y pues un paciente que dura 15 días ventilado, 20 días, también es de muy alto riesgo en la extubación. Esos pacientes se benefician de ventilación mecánica no invasiva siempre y cuando pues hayan cumplido con el tiempo de aislamiento, a no ser que su UCI tenga presión negativa y los recambios necesarios para evitar que el personal se pueda llegar a contagiar. Y se le da ciclos profilácticos, no terapéuticos. Es decir, se previene el fallo en la extubación, no se da terapia para el fallo en la extubación. Dar terapia para el fallo en la extubación con no invasiva también es diferir una intubación y nuevamente es aumentar la mortalidad. Perfecto, doctor Mauricio. Bueno, yo creo que sí, definitivamente desde la experiencia de Wuhan ya sabíamos que el uso de la ventilación mecánica no invasiva no se inclinaba a mejorar la mortalidad de los pacientes y sí disparó, si mal no recuerdo, el estudio hablaba de casi 14 veces el riesgo de infectar al personal que estaba trabajando en estas áreas. Entonces, definitivamente la guía es muy clara y digamos que es una estrategia no recomendada para aquellos pacientes en los cuales creemos que todavía tienen la posibilidad de contagiarnos. Sé que el tema de ventilación mecánica invasiva en COVID es todo un capítulo aparte, doctor Mauricio. Solamente hay una pregunta dentro de este foro, que también pues es un poco extensa y sé que usted podría hablarnos toda la tarde de eso. Pero, ¿qué opina de las maniobras de reclutamiento alveolar? ¿Cuándo y cómo? Yo sé que tal vez Lady hace poco, no sé si la tocaron este punto en la charla que dieron de titulación de PIP. No sé si ya está claro o si alguien tiene alguna observación de pronto de alguna de las otras unidades. Creo que nadie está. Que vi por ahí conectada a Caterín Patiño. No sé, Caterín, si ustedes hablaron de eso en la charla que tuvieron hace poco. ¿Me Hola, escuchan? Doc, ¿cómo estás? Sí, yo te escucho. Ok, ¿con Caterín o con Reclutamiento, Lady? Lady. Con la Hola. Lady, sí, uy, Caterín se le cambió la voz. Bueno, ¿qué dijeron con respecto a estas maniobras de reclutamiento alveolar? Doc, ¿Cuándo? reclutamiento todavía no lo hemos revisado. Revisamos fue titulación de PIP la semana pasada, pero reclutamiento todavía no se ha socializado. Ok. Bueno, doctor Mauricio, ¿qué opina? Yo, digamos, bueno, la guía también ha sido clara en esto, ¿no? O sea, las maneras de reclutamiento alveolar quedan finalmente casi que no deberían ser maniobras que usemos de forma protocolaria, son para casos muy específicos, casi que como pruebas diagnósticas para saber a qué tipo de pulmón nos estamos enfrentando, pero en términos generales hay que revisar muy bien la forma como la hacemos, cómo vamos a programar el ventilador, a qué presión pico, presión meseta y cuánto tiempo vamos a durar haciendo este tipo de maniobras, ¿es cierto? Sí, Javi, en general existen tres tipos. Una cosa es maniobra de reclutamiento y otra cosa es titulación de PIP. Las maniobras de reclutamiento se dividen en tres: los suspiros, las maniobras escalonadas y las maniobras, pues, la típica 40-40, que es la más utilizada. Los suspiros fueron abandonados por el aumento elevado de las presiones en la vía respiratoria y quedaron las maniobras escalonadas y, pues, como le mencioné, la típica 40-40. Siguen siendo muy debatidas. ¿Qué sabemos a hoy? Datos traídos del ART, de JAMA. 40 40 es la más utilizada. Los suspiros fueron abandonados por el aumento elevado de las presiones en la vía respiratoria y quedaron las maniobras escalonadas y, pues, como le mencioné, la típica 40-40. Siguen siendo muy debatidas. ¿Qué sabemos a hoy? Datos traídos de el ART,
las maniobras agresivas de reclutamiento no se deben realizar. Todavía se busca la mejor manera de realizarlas y la mejor manera de monitorizarlas, pero su uso rutinario no deben ser completamente utilizados en las unidades de cuidado intensivo. De tal manera que, en dado caso que lo decidan utilizar, se prefiere la maniobra escalonada sin llevar a presiones de la vía aérea muy altas. De tal manera que sigue siendo un punto, una zona gris de debate. Sin embargo, como recomendación final, podríamos pues, decir que las maniobras de reclutamiento, su uso rutinario, no deberían ser utilizadas. Y podríamos durar mucho más tiempo discutiéndolas, pero en general esa sería la recomendación. Sí, por supuesto, incluso ahí meteríamos hasta todo el tema de APRB y demás cosas que hemos discutido al interior del grupo. Yo creo que, Edna, quedan varias preguntas, quedan casi 8 preguntas. La idea, pues, no es volver esto un foro tan largo y dispendioso. Veo que nos hacen falta personas importantes. Creo que el doctor Camilo desafortunadamente no se nos pudo conectar. Hace falta parte del personal de la UCI COVID de acá. Entonces, yo creo que vamos a dejar una segunda sesión, doctor Mauricio, ¿le parece? Porque se vienen preguntas bien controvertidas como la antibioticoterapia, todo lo que se está hablando acerca de la colchicina, interferón, antivirales, la forma como deberíamos protocolizar el prono y el supino. Yo creo que son cosas, digamos, son puntos en los que podemos tardar un poco más de tiempo, entonces yo creo que dejemos una segunda sesión, Edna, no sé si le parece, doctor Mauricio. Sí, de acuerdo, Javi, claro que sí. Entonces, Edna, demos por finalizada la reunión. Doctor Vamos Javier, hay una sí. pregunta en el chat para que por favor le demos trámite antes de finalizar. Pregunta Daniel Andrade. En un caso de una lesión miocárdica en infección por COVID-19, ¿debemos iniciar manejo antiisquémico o manejo con estatinas o algún medicamento? No, la lesión miocárdica da consideraciones pronósticas, pero no implica cambios en el manejo. Si su diagnóstico es lesión miocárdica, nuevamente el tema es pronóstico. Si su diagnóstico es infarto agudo de miocardio, si su algoritmo debe ser desplegado en función de ese diagnóstico. Sí, creo que el doctor Andrade es de la sede de Zipaquirá, si mal no recuerdo. Recuerde, doctor, que es importante lo que mencionó el doctor Mauricio hace un rato, consultar el estado de nuestras troponinas y los niveles de estas troponinas ultrasensibles ahí en la sede de Zipaquirá, para que podamos hacer un diagnóstico adecuado y definir si es, qué tipo de infarto es o si estamos tomándolo como referencia para predictor en paciente con infección por COVID.